Estamos en este mes de julio con temas, sin un ciclo de temas, y hoy día el Señor me movilizó a hablar acerca de esto y este pasaje, que ya lo vamos a ver más adelante, pero titular justamente el sermón de hoy, Ojos Abiertos. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron un televisor como este, de esos televisores a tubo, ¿se acuerdan? Que uno los encendía y hacían como un sonido así, ¡pum! Y empezaba con un puntito al medio de la pantalla y había que esperar ahí que se calentaran los tubos y empezara, ¿no es cierto?, a ver toda la pantalla, hasta que algo de imagen se podía ver. Y luego venía toda la aventura de poder sintonizar los canales, ¿ya? Yo solamente conocí los televisores a tubo porque había uno en la casa de mi abuelito, pero yo soy de la generación del blanco y negro. Para los que son más jóvenes, antes el televisor era blanco y negro, no estaban los colores, y yo me acuerdo que nosotros veíamos el profesor Rosa, ¿se acuerdan? Cuando era bueno el profesor Rosa. Y veíamos este programa educativo, y yo lo veía en blanco y negro, y por alguna razón ahí con mi hermana nos imaginábamos los colores de los animales, porque era un programa de naturaleza, ya de un profesor que enseñaba acerca de los animales, de la selva, y nosotros nos imaginábamos los colores, no sabíamos cómo, pero era blanco y negro, pero nos imaginábamos estos colores. Pasaron los años y gracias a Dios tuvimos la posibilidad de comprar ahí un televisor a colores. Y quedamos pero impresionados de ver realmente los colores que eran perceptibles, ¿no es cierto?, ahí en esa pantalla. Y bueno, era un televisor que era un poquito más moderno, que ya tenía el control remoto, que era como una novedad. Yo sé que cuando hablo seguramente los más jóvenes, como ¿de qué siglo nació, ¿no es cierto?, este gallo? No es tanto tiempo atrás, ya no es mucho tiempo atrás. Pero luego empezó a avanzar y yo recuerdo la primera vez que vi una pantalla HD en una tienda y quedé impresionado, ¿no es cierto?, con la calidad de la imagen. No sé si a ustedes les pasó, había un tiempo que estaban estos televisores 3D, que uno se ponía los lentes y veía como que la imagen se salía. Y bueno, ahora todo eso ya está normalizado porque hasta en nuestros teléfonos tenemos esta alta resolución para ver las cosas. Pero a veces me da la impresión de que en nuestra vida espiritual es como que siguiéramos funcionando en algunos aspectos, en algunas áreas, o en el entendimiento sobre todo de lo que el Señor ha hecho por nosotros, como en una baja resolución o en un televisor a tubo, de alguna manera. Es como que vivimos rodeados de estos múltiples mensajes o de estas múltiples realidades que de alguna manera es como que empezaran a transformarse en una niebla en nuestra vista que de alguna manera empiezan a competir con la realidad que el Señor inauguró en nosotros. Y la verdad es que creo que si nosotros pudiéramos de alguna manera comprender en profundidad lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que también tenemos en el Señor, la herencia que tenemos en el Señor, muchos de nosotros quizás viviríamos la vida espiritual de una manera muy distinta, en otra profundidad. A veces pienso, y sin querer ofender aquí a nadie que pudiera usar lentes, ¿no es cierto?, pero nos hemos transformado como en cristianos un poco piti, ¿ya? Que no vemos bien, que necesitamos a veces que algo se nos clarifique, y nuestra fe es como que tuviera a veces poco alcance o poca resolución. A veces también vivimos una espiritualidad cristiana muy centrada en lo que es como que si algo nos faltara alcanzar. Es como si tuviéramos que rogar permanentemente porque nos llegó como una cuota del Señor que venía, que algo le faltaba. Que algo le faltaba. Es como que revisamos la caja de nuestro cristianismo, nuestra fe, la observamos y decimos, y no venía nada más. Y creo que muchas veces hay también teologías que de alguna manera nos hacen pensar de que estamos incompletos. Cuando en realidad lo que nos enseña la palabra es una dimensión mucho más profunda de lo que realmente nosotros ya tenemos en el Señor. Y
El punto fundamental de mi sermón hoy es más que nada una exclamación. Es si tan solo viéramos y creyéramos lo que somos y tenemos en Cristo. ¿Cómo serían nuestras vidas? ¿Cómo sería nuestra fe? ¿Cómo sería nuestra vida espiritual? ¿Cómo serían nuestras familias? ¿Cómo sería nuestro país? Hay una conversación que tiene Jesús, una conversación bastante conocida que tiene Jesús con una mujer samaritana. Y en una partecita de este diálogo, Jesús le dice lo siguiente: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Si tan solo comprendiéramos la profundidad de lo que Dios ha hecho por nosotros. En el grupo de oración de los martes de hombres, nos juntamos ahí de 6 a 7 de la mañana. Tenemos media hora de lectura bíblica y media hora de oración. A veces nos entusiasmamos y nos pasamos un poquito en la conversación, pero estamos en este momento leyendo el libro de Efesios. Y hay un pasaje de Efesios que me siguió persiguiendo, por decirlo de alguna manera, durante toda la semana. Y es este pasaje que vamos a estar estudiando hoy. Y le quiero invitar a que nuevamente se pueda juntar con unas 2 personas más y vamos a leer este texto. Le voy a invitar que pueda leer este texto ahí con otras personas. Si tienen la posibilidad de leerlo en NTV o tal vez en NBI, mejor, ya, porque de repente Reina Valera, la versión de las Américas puede ser un poquito más complejo de entender. Vamos a darnos unos minutitos para leer el pasaje de hoy que vamos a estar estudiando y luego lo vamos a comenzar a profundizar en distintos aspectos. Entonces, Efesios 1, del 15 al 23. Ya, por favor, que nadie se quede solito y acérquese a un grupito para leer comunitariamente la palabra también. Muy bien, una cosa importante siempre cuando nos acercamos, ¿no es cierto?, al texto bíblico es observar el texto quizás en una primera aproximación. A veces nos hemos acostumbrado a poner nuestra opinión e ir con un preconcepto antes al texto. Y yo sé que en Biblia Café, ¿no es cierto?, lo estudian así. La idea es justamente que el texto nos dice a nosotros. Esto es una parte del inicio de la carta de Efesios. Interesante porque por ahí los expertos dicen que es posible que esta carta haya sido dirigida a varias iglesias con el propósito de que fuera transmitido a distintos lugares. Ahí hay un tema más técnico con los manuscritos, si es que aparecía esta parte de Éfeso o no, escrita, ¿no es cierto?, por Pablo, y eso nos hace pensar justamente en términos de el mensaje amplio que Pablo les quería dar probablemente a iglesias que estaban ahí en el mismo sector, incluido la iglesia de Éfeso, que él pastoreó casi por 3 años, estuvo ahí en el inicio de esta iglesia. Y si ustedes después más adelante leen o han leído cómo comienza este versículo 1, se van a dar cuenta de que Pablo comienza con una actitud, con una acción, con una declaración de adoración profunda de quién es el Señor y lo que Él ha hecho también por nosotros, por la iglesia. Es potente, algunos dicen de que esta carta es como el clímax de las cartas de Pablo en términos del lenguaje que usa, en términos de cómo se expresa a los destinatarios. Y claramente aquí hay una motivación de transmitir lo que el Señor ha hecho por la iglesia cristiana. Y no sé si saben, pero Pablo en este momento estaba encarcelado. Él estaba justamente siendo perseguido por su fe. Y tal vez nos pudiéramos imaginar que alguien encarcelado, yo tuve que estar, no encarcelado ya, pero tuve que estar en cuarentena hace un par de semanas ahí por el famoso COVID, que estuve encerrado como 6 días en mi pieza. Amorosamente mi familia me llevaba comidita y salían arrancando ya para no contagiarse. Me tiraban ahí la mortadela por debajo de la puerta. Pero es impresionante esta sensación que se me había olvidado porque estuvimos encerrados, ¿no es cierto?, harto tiempo, pero de estar ahí en un lugar reducido de espacio me hizo pensar mucho en justamente las personas que están en situación carcelaria o a veces personas que están con enfermedades crónicas.
es realmente difícil cómo adaptarse a ese contexto. Y aquí Pablo está escribiendo desde la cárcel. De hecho, al final de Efesios inclusive explica esto de en cadenas. Ya no sabemos si es literal que estaba encadenado, porque hubo momentos donde estuvo encadenado, inclusive estuvo bajo un cepo encerrado, o más bien refiriéndose a que estaba en la cárcel. Pero yo no sé qué escribiría usted si estuviera en una situación de ese nivel de encierro. Probablemente, como me pasaba a mí, lo primero que sale es queja. Ya, decir, oye, sí, no, estoy aquí encerrado, estoy aburrido, ya no sé qué hacer. Hoy me tienen acá, injusto que me hayan encarcelado. Este imperio que siempre me persigue. Pero Pablo decide iniciar esta carta de una manera muy distinta, que es con un canto de adoración y de proclamación. Al parecer, Pablo podía ver la profundidad del Evangelio en 8K o en 4 HD, ya no sé cuáles son las medidas. Una profundidad de lo que realmente tocaba experimentar. Y él, como apóstol, pastor, quiere que estas personas, sus hermanos, hermanas en la fe, pudieran comprender la profundidad de lo que significaba y lo que significa el Evangelio de Cristo. Y en esta parte, en este trozo que ustedes acaban de leer, es justamente una oración en favor de la iglesia, donde él le transmite varias cosas, pero principalmente hay 3 conceptos que él desarrolla. Versículo 15, pueden seguir ahí la lectura si quieren, Efesios 1:15, dice: desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es casi como que vinieran 2 puntos. Y vamos a desglosar qué es lo que Él hace en esta oración. Esto lo acabo de leer. Dice, primero, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Y vamos a profundizar un poquito este concepto del conocimiento de Dios. La Biblia en las Américas traduce esta parte como: el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento. Pablo está orando esta verdad justamente para que sus hermanos y hermanas puedan tener un conocimiento mucho más profundo de quién es Dios. Yo no sé si ustedes se acuerdan, o quizás lo han visto en sus hijos o nietos o niños pequeños, en este proceso de aprender a leer. Yo algo me acuerdo de esos tiempos, pero antes de conocer los códigos de lectura, de qué significan las letras, eso simplemente son símbolos. Pero me acuerdo si fue la Maya o Lucas, que cuando aprendieron a leer, dijeron, no puedo dejar de leer, porque veían las letras que antes eran dibujos, pero ahora tenían un significado. Y efectivamente, ahora uno no puede ver una letra sin hacer la lectura. Aquí pareciera que Pablo está orando para que de alguna manera los cristianos puedan comprender, tener un nivel de profundidad, adquirir un nivel de conocimiento mucho mayor que el que tal vez tenían hasta ese tiempo, y que puedan conocer, que este espíritu de sabiduría les pueda ayudar y de percepción a crecer en el conocimiento de Dios. Y sabes qué es interesante, porque aquí Pablo no está hablando de un ejercicio intelectual, sino que esta oración justamente está dirigida a Dios, de que Él haga un proceso sobrenatural que les permita profundizar en el conocimiento de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede llevarnos a aguas más profundas en términos de comprender quién es Dios. Por eso, en el Nuevo Testamento vamos a ver de que el rol del Espíritu Santo justamente es convencer al mundo de pecado, también es recordar la verdad que Jesús le había enseñado a sus discípulos. Hay un proceso continuo que el Espíritu Santo está operando en la vida de los creyentes.
Y pregunto, ¿no les gustaría recibir este nivel profundo, estar consciente de este nivel profundo de conocimiento del Señor, de lo que Él es? Y ¿sabes qué? La buena noticia es que nosotros podemos pedir justamente esta profundidad del conocimiento del Señor. La Biblia nos habla acerca de que todo creyente, cuando se encuentra con Cristo, cuando es encontrado por Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero también hay un proceso continuo de profundización y de llenura del Espíritu Santo hacia los cristianos que nosotros podemos buscar. De hecho, Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 11:13, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? A veces vivimos tan como con esta niebla que decía al principio en nuestra realidad, a veces absorbidos por los medios de comunicación, por las noticias, por la realidad, por la política, por la sociedad, que se nos olvida conectarnos con esta señal mucho más profunda que es la interpretación que Dios tiene acerca de nuestra realidad. No estoy diciendo de acá tenemos que irnos todos como monjes a, no sé, a la cordillera de los Andes y vivir ahí aislados. No, pero sí creo que muchas veces caemos en este error de dar demasiado espacio a las otras versiones de la verdad más allá de la versión que tiene Dios de qué es nuestra existencia, cuáles son el propósito de por qué nosotros estamos aquí. ¿Sabes qué? Yo creo que ni siquiera me puedo imaginar los misterios que Dios tiene reservados en este proceso del conocimiento de Dios de manera más profunda. Yo que soy un poquitito músico, a veces les digo a los niños, ¿se imaginan que lleguemos al cielo y que Dios nos dijera, mira, aparte de estas notas musicales que conociste en la tierra, aquí hay 50 notas más que tú nunca habías escogido? Miro aquí a los músicos, ¿se imaginan que hubiera más escala, posibilidad de armonización? Quizás nosotros conocemos solamente una realidad. O tal vez que nos dijera, mira, aparte de estos colores que ustedes han conocido, hay 5 colores más. Que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar cómo sería eso. Yo creo que cuando estemos en la presencia del Señor, nos vamos a sorprender probablemente con muchas cosas que tal vez en este momento no logramos observar en este proceso de conocimiento del Señor. Eso es parte de mi imaginación, ya no sale en la Biblia, pero solamente para ayudarle ahí a imaginarse qué es lo que habría. Hace un tiempo atrás yo había leído acerca de un hombre que se había dedicado a explorar acerca de las aplicaciones del maní, del cacahuate, como le dicen en otros lugares, del maní. Y este hombre, y es bien interesante, y traté de llegar y finalmente di con esta persona. Y el nombre de este hombre es George Washington Carver. Aquí tengo una fotito de él. George Washington Carver, él fue, es súper interesante, ustedes lo pueden buscar después en su casa. Él fue esclavo, fue liberado, y después se dedicó a todo el proceso de investigación, se hizo un científico. Y empezó a averiguar, y en Estados Unidos, y de hecho se le conoce por ahí como un científico increíble, como Leonardo da Vinci, de raza negra. Se habla así de este hombre. Es muy interesante, tiene muchas aplicaciones, quizás por ahí a los agrónomos, veo ahí a la Tami, bien interesante, quizás a algunos otros que les gusta el tema de la agricultura, muchos descubrimientos. Y él tenía esta frase, dice, me encanta pensar en la naturaleza como una estación de transmisión ilimitada a través de la cual Dios nos habla cada hora si tan solo nos sintonizamos. Creo que hay una dimensión, tal vez inclusive en nuestras profesiones, yo no sé qué profesiones hay representadas aquí, pero en nuestras profesiones, que a veces hemos separado en términos de lo que es el conocimiento de Dios, nuestra espiritualidad, de cómo podemos ejercer esas profesiones. A veces a mí me ha pasado de cosas muy comunes en que no sé de repente cómo armar un mueble, cómo operar una herramienta. Digo, Señor, dame sabiduría o muéstrame dónde está el manual por lo menos para poder entender. Hay veces que el Señor me ha ayudado en esas cosas muy caseras. Hay otras veces que en situaciones complejas dentro de la iglesia que hemos orado por sabiduría, el Señor nos ayuda de alguna manera a poder avanzar, solucionar, aportar a las personas en ese sentido.
Este hombre es interesante porque se dice que alcanzó a descubrir 285 nuevos usos para el maní. Desde aceite, pasta para zapatos, cosas para lustrar, para mantener vestimenta. Y aquí hay una nota que encontré donde este hombre va a un comité que se llama Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y aquí hay un extracto del discurso en Washington. Dice, inicialmente solo se le dieron 10 minutos para hablar, pero el comité quedó tan cautivado que el presidente dijo, adelante hermano, tu tiempo es ilimitado. Habló durante 1 hora y 45 minutos exponiendo el potencial del maní. Yo me reía porque no sé, o sea, yo me lo como nomás, ya no sé cuántas aplicaciones más hay. Al final de su discurso, el presidente le preguntó cómo se había enterado de todas estas cosas. Y Carver respondió, de un libro viejo. ¿Qué libro?, preguntó el presidente. Carver respondió, la Biblia. El presidente preguntó, ¿habla la Biblia acerca de los maníes? Dice, no señor, respondió el doctor Carver, pero habla del Dios que hizo el maní. Le pedí que me mostrara qué hacer con el maní y lo hizo. Este es un científico muy reconocido, nuevamente, ustedes pueden averiguar, bien bonita la historia de él. Pero volviendo a este tema del conocimiento de Dios, de la profundidad que hay en él, yo me imagino que es como un pozo profundo que nunca se termina. Y yo te hago el desafío en tu área profesional, en tu área de desenvolvimiento, ¿cuáles son aquellas cosas profundas que tal vez es tiempo de preguntarle a Dios que te ayude? Esta imagen del maní, ¿no es cierto? Decir, oye, si este hombre pidió ayuda para interpretar el maní, oye, ¿no puedo pedir yo que me ayude en este relacionamiento complejo en mi oficina? Tal vez en cómo cuadrar los presupuestos, tal vez en la toma de decisiones en términos de una obra que estoy operando, tal vez los informáticos en términos del ordenamiento de los códigos, no tengo idea. Los que se dedican, ¿no es cierto?, al profesorado, en poder influenciar de manera positiva, más profunda en los niños, los que son terapeutas o psicólogos, en cómo salir de este caso que no tengo idea por dónde avanzar. ¿Sabes qué? Esta imagen del maní, del conocimiento que Dios tiene reservado para nosotros, ¿cuánta profundidad todavía hay reservada? Y tal vez es simplemente decirle, Dios, abre este conocimiento también para poder vivirlo. Sigamos adelante. Versículo 18, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Nuevamente, la Biblia de la América dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Pablo ora para que los ojos de estos creyentes sean como abiertos, que venga luz. Es interesante porque tal vez cuando nosotros estamos sin esperanza es como que nuestro corazón, nuestro entendimiento estuviera nublado, estuviera opacado, es como que estuviera gris. Y aquí Pablo está orando para que la luz inunde el entendimiento. Como decía al principio, creo que muchas veces nuestra fe es como, diciéndolo en bien chileno, como que se empieza a guatear. ¿Ya? Le estaba preguntando a algunas personas cómo se dice, quizás en argentino se dice se pudrió la fe, ¿no es cierto? En venezolano parece que era se pifió. Como cuando algo empieza como a no funcionar, y creo que muchas veces eso empieza de alguna manera a traer como una oscuridad en nuestro corazón, en nuestra mente, y día a día luchamos con este sentido de esperanza. ¿Dónde ponemos la mirada? Y en una realidad tan diversa, compleja como estamos viviendo solamente en nuestro país, sin mirar a los países alrededor, pero a nivel mundial, donde cada día y en cada momento nos enfrentamos a índices, a medidas, a cosas que van a pasar, a proyecciones de lo que puede suceder. Y yo no sé si ustedes, pero yo muchas veces es como que la esperanza efectivamente empieza a bajar, decir, ¿qué es lo que va a pasar al mirar hacia el futuro? Y aquí Pablo hace muchos años atrás ya estaba orando para que la esperanza segura pudiera iluminar los corazones de los creyentes.
la esperanza segura. ¿Sabes qué? Cualquier otra esperanza que no sea la esperanza de Dios te va a fallar. Cualquier otra esperanza. Pero la esperanza segura que tenemos en Dios es una esperanza permanente. ¿Cuál es esta esperanza? Bueno, la salvación del Señor, que en Jesús hay salvación. De que en Jesús hay vida después de la muerte, de que la historia no termina acá. De que en Jesús somos amados incondicionalmente, de que Jesús nunca nos va a abandonar porque nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, que Él va a estar con nosotros no importando nuestra situación, no importando nuestra realidad. Tal vez, queridos hermanos, hermanas, es tiempo de pedirle al Señor que nos recuerde, esta misma oración, que nos recuerde la esperanza segura. Y sabes que sobre todo debemos aprender a mirar con esperanza y tener un sentido también de trascendencia, sin desconectarnos de nuestra realidad, pero poder tener esta mirada eterna de lo que significa estar en Cristo. Tengo aquí un ejemplo, de hecho antes no es mío, ya por ahí se lo copié a Francis Chan. No sé si hay un voluntario o voluntaria que me pueda ayudar. Sí. Alberto, sube voluntario. Mira, si me ayuda a estirar la cuerda para allá. Imaginémonos que esta cuerda hasta lo que más te dé por allá por el pasillo. Dele nomás, dele nomás. Dele. Nos vamos a imaginar que esta cuerda es la eternidad, ¿ya? Y que siguiera eternamente. Y que Alberto es como el infinito, así, el omega. Si nosotros vemos la eternidad, y tal vez esta cosita roja debería estar más en la mitad, porque en realidad esta cuerda se extiende también hacia el otro lado. Pero quise poner, no sé cuántos alcanzan a ver este pedacito rojo que hay aquí. Pensemos que nuestra vida es este pedacito rojo que hay. Aquí es donde nacemos, donde después crecemos, aprendemos cosas, donde quizás algunos nos casamos, tenemos hijos y luego dejamos de existir. Compare el significado que tiene esto en términos de, estírame un poco la eternidad, eso. ¿Cómo se ve ahora la situación que usted está viviendo, el problema? ¿Cómo se ve la uña encarnada que le duele hoy día en la mañana? Gracias, Alberto. Un aplauso para Alberto. Gracias. Este pequeñito existencia en la eternidad es lo que nosotros vivimos. Y sabes que no quiero disminuir lo que te está tocando vivir a ti, porque probablemente hay situaciones que te tienen muy aproblemado hoy. Pero cuando lo vemos a la luz de la eternidad, cambia completamente nuestra perspectiva. Completamente nuestra perspectiva. Por lo tanto, como cristianos, debemos permanentemente recordar esta esperanza segura que tenemos en Jesús. De que a la luz de la eternidad hay muchas cosas que van a ser como niebla. ¿Qué es lo importante? Es poner nuestra mirada en Cristo. Él es nuestra esperanza segura. Tercer concepto, versículo 19. También pido en oración que entiendan, oye, me quedé, pegado aquí en la... Ok, vamos ahora. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. La increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Miren lo que dice aquí. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Mira de nuevo ese pasaje, qué potente lo que está diciendo. Está diciendo, grandeza del poder de Dios, ¿para quién? Para nosotros, para los creyentes, los que creemos en Él. Y no es cualquier poder, es el mismo poder que venció la muerte, que hizo que Jesucristo resucitara. Ese, nada más y nada menos que ese poder
es el que está disponible, que está para nosotros como creyentes del Señor. El mismo poder. Aquí hay un extracto que saqué del comentario Mundo Hispano y me pareció súper interesante porque se mete un poquito en las palabras originales que usa aquí Pablo para describir. Es como un lenguaje súper extenso. Dice, en primer lugar habla de la inmensurable grandeza de ese poder. La palabra poder, dunamis, significa energía. De esta misma palabra tenemos las palabras dínamo y dinamita. Sugiere una potencia enorme que describe con las palabras inmensurable y grandeza. Inmensurable quiere decir superabundante, que excede toda imaginación y que va más allá de la esperanza. La palabra griega que usa para grandeza es megetos, que da a nuestro idioma hoy la palabra megatón, que es un término que se usa para medir la potencia de las bombas atómicas. O sea, Pablo está tratando de describir algo, antes inclusive que existiera la bomba atómica, está hablando de este poder atómico que levantó a Jesucristo de los muertos, que venció la muerte y que está para nosotros disponible. O sea, la primera buena noticia es que este poder venció efectivamente la muerte. Y quizás aquí hay algunos que pueden identificarse con este temor a morir. Quizás algunos inclusive están lidiando con lo que significa el temor de la muerte de seres queridos. ¿Sabes qué? La buena noticia dice de que Jesucristo venció la muerte y que este poder también está disponible para nosotros. Que cuando sea que terminemos la vida aquí, si es que estamos en Jesucristo, podemos tener la confianza de que simplemente dormiremos y que estaremos con Él eternamente. Amén. Este es un recordatorio de este poder increíble. Cuando oramos, cuando tú oras por una situación, cuando estábamos orando ahora también por la iglesia perseguida, estamos conscientes de este poder que habita finalmente en nosotros, que está disponible. Ojo que aquí Pablo está diciendo que entiendan el poder, no está diciendo que pidan este poder, porque este poder ya está inaugurado en la vida de nosotros. Ya está disponible, que puedan ser abiertos nuestro entendimiento. Yo no sé si tú en tu vida has tenido experiencias justamente en donde este poder de Dios también se ha manifestado, quizás en cosas pequeñas, en cosas grandes, en cosas que tal vez pueden ser inexplicables, pero como otras veces hemos dicho, sabemos que en medio nuestro hay testimonios también de este poder operando en nuestras vidas. Yo te quiero animar para que en tu vida de oración también te puedas conectar justamente con esta dimensión que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes que en el verano, ahí en el campo, en el sur donde vacacionamos, un día que estaban trillando, una maquinaria se inflamó, se sobrecalentó y se empezó a dar un incendio enorme. Ya empezó a incendiar los rastrojos de trigo, de muchas hectáreas, eran aproximadamente como 50 hectáreas, y nosotros ahí en el sector hay unas casas donde obviamente nos quedamos, bueno, hicimos todo el proceso de evacuación, que saliera la familia y todo. Los demás, los niños pequeños estaban ahí en un lugar seguro, los demás tratando de hacer algo en términos del incendio. Yo me quedé cerca de las casas porque veía que el fuego venía por el potrero avanzando. Y claramente me preocupaba todo lo que iba a significar si es que se nos quemaban todas las casas ahí. Llegó un momento después de tratar todas las estrategias de apagar el fuego. Los que han estado en un incendio forestal o de ese tipo saben que tú te acercas a la llama, no te puedes ni siquiera acercar 5 metros. Yo estaba con una manguerita así casi de jardín tirándole agua y la cosa se evaporaba, no sirve de mucho. Tiene que venir un tractor y tratar de hacer una zanja y todo. El tractor estaba por otro lado y yo veía esta llama que venía. Y en un momento me acordé que soy cristiano. Interesante, ¿no? Dije, literalmente no me quedaba nada más por hacer. Y dije, Señor, tú eres el Dios del viento. En el nombre de Jesús, que el viento cambie de dirección.
que era lo único que podía de alguna manera detener que la llama avanzara para que pudiera darle tiempo para llegar al tractor. Y esto se los cuento honestamente, le pueden preguntar también a Eduardo que estaba ahí. El viento empezó a soplar de la espalda. Nunca antes había vivido algo así. El viento venía hacia nosotros y en un momento cambió la dirección y empezó a soplar de espalda. No es que luego vino una nube, llovió y apagó el incendio, ¿ya? Pero creo que la mayor lección me la llevé yo en términos de cuando estamos en situaciones de alta necesidad. ¿Por qué tiene que ser que el último recurso que muchas veces vamos es la oración? Lo cuento simplemente como algo que me pasó, pero que tal vez de alguna manera quería compartirlos con ustedes porque a veces vivimos en un mundo en una sociedad tan racionalizada en términos de lo que significa la fe, que creo que también nos podemos dejar sorprender por la intervención sobrenatural que Dios en su gran poder puede hacer en nosotros. Yo no sé si lo que tú estás viviendo tiene que ver con un incendio, quizás es un incendio de otro tipo, quizás es una situación, quizás es una realidad que te está tocando vivir. ¿Estás consciente de lo que Dios ha inaugurado en ti? Si eres creyente. Y sabes que Pablo termina, y con esto ya también voy cerrando, y dice, versículo 21, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Queridos hermanos y hermanas, ¿sabes qué? Hay una realidad que tal vez no alcanzamos a dimensionar en términos de lo que es la iglesia de Cristo, de lo que somos los cristianos. Este pasaje habla justamente en cuál es el conducto real que hay en el universo en términos de que las cosas funcionen o no funcionen. En estos tiempos, ¿no es cierto?, en que se están decidiendo tantas cosas a nivel de país, cuando vemos tantas realidades a nivel mundial, no debemos olvidar que Cristo está por sobre todo, por sobre todo. Él es el que gobierna. Por lo tanto, en tu vida, yo te quiero invitar a que hoy podamos justamente hacerle esta invitación, a que el Señor profundice nuestro conocimiento de Él, de nuestra esperanza, de la grandeza del poder. Hay una versión que se llama The Message que dice, justamente hace una paráfrasis de este texto que acabamos de leer. Dice, toda esta energía brota de Cristo. Dios lo resucitó de la muerte y lo puso en un trono en lo profundo del cielo, encargado de dirigir el universo desde las galaxias hasta los gobiernos, sin nombre ni poder, exento de su dominio. Y no solo por el momento, sino para siempre. Él está a cargo de todo, tiene la última palabra en todo. En el centro de todo esto, Cristo gobierna la iglesia. La iglesia, como ves, no es periférica al mundo. El mundo es periférico a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo en el que Él habla y actúa, por el que llena todo con su presencia. Queridos hermanos y hermanas, mi oración esta mañana es la misma oración de Pablo. Que Él nos pueda ayudar, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Si tan solo viéramos y creyéramos lo que somos y tenemos en Cristo. Te quiero invitar a que tengamos un tiempo de oración. Quiero pedirle a los músicos que nos dirijan en esta canción para hacerla también como una oración delante del Señor. Y ahí donde estás,
Si quieres puedes cerrar tus ojos. Yo te quiero invitar a que podamos tomar unos segundos ahí para poder pensar justamente en términos de esta grandeza del Señor, en términos de esta esperanza segura que tenemos en Él, de este gran poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y que nos da esperanza para esta vida, pero también a la vida por venir. Y ahí simplemente quiero que podamos cerrar este tiempo, tú con una oración, decirle, Señor, ¿sabes qué? Quiero conocerte más. Padre, en esta hora yo quiero orar para que, como lo hacía Pablo por sus hermanos y hermanas, que tú puedas abrir nuestra mirada, que puedas abrir nuestros ojos para poder verte con mayor profundidad, con mayor potencia, de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz, que nos liberaste, que nos cambiaste. ¿Sabes que tal vez tú estás hoy aquí por primera vez? Y Jesucristo te está invitando a su familia. Pídele y dile, Jesús, ¿sabes qué? Quiero que esta esperanza segura en mi corazón pueda reinar. Quiero pedirte que tú traigas luz a mi corazón que ha estado con sombras. Ya sea que estás conectado en esta transmisión o estás aquí en este lugar, Jesús te hace esa invitación. Si tienes sed, ven. Hay un agua de vida disponible para ti. Isaías 55 dice, el que tiene sed, que beba gratuitamente. Tal vez estás en medio de circunstancias o situaciones que te están oprimiendo en este momento. Te quiero animar a que pongas tu mirada en Jesucristo. Ven, Señor, y abre nuestro corazón. Cantemos como una oración al Señor esta canción.